Hola, vamos a continuar con el desarrollo del corazón. Vamos ahora con la configuración interna. Este pequeño esquema nos ayuda a entender los temas que vamos a abordar. Les recuerdo que en el comentario fijado estará de igual manera el Drive, donde tienen acceso al lienzo con los apuntes completos, ¿no? Para hacer anotaciones. Bueno, vamos a estudiar la formación de las cuatro cavidades, los dos atrios, los dos ventrículos. Recordemos que pues, en la nómina antigua o clásica se le describe como aurícula. Es lo más correcto, es atrio. Se usará en este caso de forma indistinta auricular o atrial. Y también hablaremos del papel de las almohadillas endocárdicas. Contribuyen a la formación de los anillos valvulares y a las diferentes tabicaciones que iremos explicando. ¿Cuál es lo que vamos a revisar en esta clase? También vamos a mencionar el sistema de conducción y la inervación del corazón. Vamos a recordar de la clase pasada, ¿no? La formación del tubo cardíaco. Recordemos que del mesodermo lateral esplácnico y para el campo secundario hablábamos del mesodermo somítico, se forma en la parte más interna el endocardio. Este endocardio a su vez está rodeado por fuera por el miocardio, de que algunos autores, como el doctor Arteaga, lo mencionan como el tubo mioendocárdico. Entonces, el tubo cardíaco tiene dos capas. Entre ellas tenemos a la gelatina cardíaca o gelatina de Davis, que en un momento más vamos a explicar. Sí, luego tiene sus característicos abombamientos. Sí, tiene al tronco arterioso con su dilatación, el saco aórtico, bulbus cordis, ventrículo, aurícula primitiva, seno venoso. Recordamos que es un plegamiento a la derecha y la aurícula y seno venoso se dirigen hacia dorsal y cefálico. Bueno, entonces, el tubo cardíaco es principalmente mesodermo lateral esplácnico. Tiene contribuciones del mesodermo paraxialosomítico, eso es para el campo cardíaco secundario. Y va a estar rodeado, nada más recordando, por el pericardio. Recordemos que el pericardio que está más pegado al corazón, el más profundo, es el pericardio seroso. Y el pericardio seroso, vamos a ponerlo aquí, pericardio seroso, tiene dos capas. Una capa visceral, que se dan cuenta está en contacto con el miocardio. Entonces, capa visceral del pericardio seroso y una capa parietal. Entonces, aquí tendríamos la capa parietal del pericardio seroso. Y el otro pericardio, vamos a ponerlo con mayor grosor para hacer la distinción, el pericardio fibroso. Si todo eso está rodeando al tubo cardíaco. Recordemos, tubo cardíaco es mioendocardio. Entonces, de aquí nada más aclarar, para que no nos perdamos con los derivados, la capa visceral del pericardio seroso, lo que está más pegado, recibe el nombre de epicardio. Así le conocemos en anatomía, ya maduro. El epicardio se origina de una estructura ya mencionada que es el proepicardio. Este proepicardio se origina probablemente del seno venoso o en relación al septum transverso, es mesodermo lateral esplácnico. Entonces, para fines prácticos podemos decir que todas las capas del corazón, endocardio, miocardio y epicardio, son del mesodermo lateral esplácnico. Ya mencionábamos, puede haber del paraxial. Entonces, para fines generales, mesodermo lateral esplácnico. Mientras las otras capas, es decir, la capa parietal del pericardio seroso y el pericardio fibroso, se originan del mesodermo lateral somático, es el que está hacia afuera, o parietal, de unas estructuras que se revisan en el tema de cavidades, que son los pliegues pleuropericárdicos. Entonces, los pliegues pleuropericárdicos forman la porción fibrosa y la capa parietal. Como son diferentes orígenes embrionarios, pues no se fusionan totalmente, quedan adosados, creando aquí un espacio potencial, un espacio virtual, salvo condiciones patológicas, pues no está, que es el espacio pericárdico, ¿no? En su interior, pues va a discurrir el líquido pericárdico. Sí, es un poco para recordar los derivados. Ahora, vamos a hacer un pequeño recordatorio de anatomía que nos va a servir para explicar la formación de todas las cavidades en la configuración interna. Vamos a hacer una representación del corazón de esta manera, un corte coronal, si lo viéramos de frente, aunque un poco más burdo, ¿no? Para entender los derivados y podamos orientarnos mejor. Está inclinado hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y vamos a separar las cavidades.
Tendremos en la parte superior y dorsal atrio derecho, recuerden es modelo anatómico, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Qué separa a los atrios? Vamos a tener un tabique interatrial o interauricular. ¿Qué separa a los ventrículos? Vamos a poner una porción más delgada y una mayor, un tabique interventricular. De aquí, pues nada más recordar vasos principales, que hay más. Al atrio derecho llega de cabeza y cuello, vena cava superior, ahí desemboca. Del resto del cuerpo, vena cava inferior y por atrás del propio corazón el seno coronario. Entre atrio derecho y ventrículo derecho, ¿qué tenemos? A la tricúspide. Vamos a ponerla ahí, pues la tricúspide. Del lado izquierdo, pues vamos a tener a la mitral. Del ventrículo derecho, ¿quién sale? El tronco pulmonar. Realmente hace esto la sangre, sale por adelante. Si vemos esta imagen de acá, vemos dónde está el tronco pulmonar. Sí, nada más que para fines descriptivos esquemáticos, no perdernos, vamos a ponerlo hacia abajo. Estaría el tronco pulmonar, que de igual manera pues tiene su anillo valvular, ¿no? Válvula pulmonar. Ahora vamos del lado izquierdo del corazón. ¿Quién llega o quién desemboca en el atrio izquierdo? Las cuatro venas pulmonares. La sangre de ahí pasa por la mitral o bicúspide y llega al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo emerge la aorta. Tenemos ahí la aorta ascendente. De igual manera, pues su anillo valvular, ¿no? Válvula aórtica. Nuevamente, esto es esquemático. Si vemos aquí en esta imagen ya más anatómica, vemos que la aorta realmente sale, vean, hacia arriba, ¿no? Hacia este giro. Entonces vamos a entender aquí de parte inicial o de manera inicial los derivados. Cuando hablemos de la porción rugosa en las aurículas o en los atrios, es la mayor parte, de hecho, de las aurículas. La porción, perdón, es la menor parte, la porción rugosa, y de hecho se encuentra hacia lateral. ¿Sí? Entonces la porción rugosa de ambas aurículas o atrios, voy a poner ahí la R, están hacia afuera y corresponde a los músculos pectíneos, que de hecho aquí, por ejemplo, está cortado. Se continuaría con las orejuelas. Si vemos aquí una pieza quirúrgica o anatómica, podemos ver más claro, ¿no? Hacia acá está la porción rugosa, ¿sí? Que se ve más en el lado derecho, en el lado izquierdo está cortada la orejuela, estaría hacia acá arriba, ¿ok? Es la porción lateral. Y ahora vamos con la porción lisa. La porción lisa la vamos a tener en un sentido medial. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar esto, porción rugosa lateral, porción lisa medial. Eso es en los atrios. Ahí podemos ver las respectivas, acá estarían porciones lisas. Luego, en los ventrículos vamos a estudiar tractos y una porción trabecular. Entonces vamos a ver dónde está el tracto de entrada. El tracto de entrada pues se refiere a esta primera parte, vamos a ponerla este color. Si se dan cuenta es justo la parte que sigue a la válvula atrioventricular, tricuspidio mitral. Este va a ser nuestro tracto de entrada. Porque por ahí acaba de entrar la sangre que viene de las aurículas. Entonces vamos a aquí a marcar que nos estaría cubriendo la válvula, pero vean, ahí estaría el tracto de entrada del ventrículo derecho, acá estaría el tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Aquí que son estas porciones que están cubiertas por las mismas hojas de las válvulas. Luego tenemos una porción trabecular o trabeculada. Esta pues es la que tendrá a los músculos papilares y las trabéculas carnosas, donde se va a hacer la mayor parte de la fuerza de contracción. Vemos aquí está, ambos ventrículos. A continuación al tracto de entrada. Y finalmente, pues tendríamos el tracto de salida. En este esquema que hicimos esta representación, pues vean, es lo que está en contacto, se llama de salida porque está junto
a las arterias para salir. Si es el tracto de salida. Ahora, anatómicamente quiero que entendamos la relación. Vean que todo está conectado. Aquí estaría el tracto de salida del ventrículo derecho y hacia acá el del ventrículo izquierdo. Acuérdense que acá está la aorta, ¿no? Sí, entonces vean cómo los tractos de entrada y de salida, estaría entrada y salida, están en contacto directamente, están en comunicación. Sí, eso para tenerlo en cuenta cuando hablemos de los derivados más adelante. Muy bien, ya que tenemos este panorama general, vamos a empezar explicando la importancia de la gelatina cardíaca y la formación de las almohadillas, aunque lo vamos a retomar más adelante. Entonces recordamos que en el tubo cardíaco entre miocardio y endocardio existe una matriz que se llama gelatina cardíaca o gelatina de Davis. Aquí hay un corte transversal. Esta región entre endocardio y miocardio, pues el término correcto sería un espacio mioendocárdico, de acuerdo a la terminología embriológica internacional, pero históricamente pues lo conocemos como gelatina cardíaca o gelatina de Davis. Vean la composición de esta gelatina, es similar a la matriz extracelular embrionaria de otras partes del cuerpo, o sea, no es gran diferencia. Tiene glucosaminoglucanos o mucopolisacáridos, glucoproteínas, colágeno, sobre todo tipo 4, y muy importante para sus funciones el ácido hialurónico. Recordamos un principio de embriología, el ácido hialurónico se encarga de captar agua, ¿sí? Permite la absorción, no se va a hinchar. Es cuando un sitio tenga ácido hialurónico, absorbe mucha agua, porque va a permitir con esta consistencia gelatinosa que las células puedan migrar. Es un sitio de migración. Será el responsable, la gelatina cardíaca, de iniciar el latido cardíaco. ¿Por qué? Este corazón primitivo, este tubo cardíaco, no tiene válvulas. Esta gelatina va a permitir que cuando comiencen a contraerse las células primitivas del endocardio, sirvan como un soporte hidráulico, así como algo así acolchonado para que puedan rebotar. Entonces, es un soporte hidráulico. Y va a permitir que se propague el impulso en una sola dirección, ¿sí? De sentido venoso a sentido arterial, ¿no? En este caso sería así. Entonces sirve como soporte hidráulico para las primeras contracciones. Pues como tal no sería un latido, ¿no? Serían contracciones primitivas. Decimos coloquialmente, pues, que este latido, entre comillas, este latido cardíaco comienza el día 22, ¿no? Solo decir que es el día mágico, recordemos que es el día en donde comienza el cierre del tubo neural, el día en el que comienza la formación del ojo, la formación del oído y podemos agregar los primeros latidos cardíacos por esta barrera o este soporte hidráulico que genera la gelatina de Davis. Pero además de permitir ese latido, tiene otra función igual o más importante. Entonces, vamos a observar aquí esta pequeña representación. Si cortamos ese tubo cardíaco, vemos en la parte superior del esquema al miocardio y en la parte inferior al endocardio, ¿no? Está el endocardio, que es plano simple, y vemos que el miocardio inicialmente son dos capas. Ahí se están uniendo en el tiempo, ¿no? Que están adhiriéndose. Hay una capa apical y una capa basal. Esas células poco a poco se unen hasta que ya están íntegras, tienen incluso una membrana basal ahí primitiva, y en medio se forma la gelatina cardíaca, ¿sí? Entonces la gelatina cardíaca aquí la tendríamos. ¿Quién sintetiza la gelatina cardíaca? El miocardio. Sí, va a contribuir a que se forme esa capa. Entonces vemos cómo está separando. Ahora, observen cómo el miocardio empieza a hacer mitosis, empieza a proliferar. Y eso será más importante cuando veamos formación de ventrículos más adelante. ¿De acuerdo? Ahora, observen cómo algunas células del endocardio van a empezar a transformarse. Se van a dirigir hacia la gelatina, van a adquirir una forma estrellada, formando las almohadillas endocárdicas. Entonces vamos a explicar cómo ocurre ese proceso. Aquí tenemos nuevamente separación miocardio-endocardio, gelatina cardíaca. Punto muy importante. El miocardio sintetiza un grupo de moléculas. A ese grupo de moléculas se le conoce como aderona. Entonces el miocardio empieza a sintetizar aderonas. Las aderonas son partículas, aquí tienen la medida clásica, 20 a 50 nanómetros, que tienen múltiples factores de transcripción, algunas moléculas señalizadoras que van a estimular. ¿A quién? Al endocardio.
Entonces podemos decir que el miocardio es el tejido inductor, es quien manda la señal, y el endocardio es el tejido inducido, porque es quien recibe dicha señal. Entonces el miocardio le manda aderonas al endocardio, vean que tienen que viajar por la gelatina cardíaca. Y aquí importante, las aderonas van a estimular, si tienen múltiples partículas en su interior, van a estimular en el endocardio la presencia de TGF beta, principalmente beta 3, pero hay otros. También de BMP y de FGF, ¿no? Múltiples familias, miembros de la familia. Pues nuevamente, el miocardio induce al endocardio al mandarle aderonas. Esas aderonas, cuando llegan al endocardio, se unen a sus receptores, hacen que el endocardio empiece a estimular la producción de estas sustancias, TGF beta 3, BMP y FGF. Esto va a provocar que algunas células del endocardio, no todas, ahorita veremos dónde, algunas empiecen a desprender y empiecen a volverse mesenquimatosas. Recordemos que una célula mesenquimatosa tiene forma estrellada y es indiferenciada, puede desplazarse. ¿De acuerdo? Entonces, podemos resumir que las aderonas del miocardio permiten que el endocardio, algunas de sus células, se transformen y se vuelvan mesenquimatosas. Estas células se van a adherir, ¿no? Y van a formar pequeños paquetes de células que se llaman almohadillas o en literatura también van a encontrar como cojinete endocárdico. Entonces, que están hechos de células del endocardio que se volvieron mesenquimatosas por acción de las aderonas. Estas almohadillas van a migrar a su sitio específico, que en un momento más explicamos, y mientras migran empiezan a liberar proteasas. Esas proteasas van a empezar a destruir a las aderonas. ¿Por qué? Porque una vez que estas almohadillas llegan a su sitio, quieren volver a convertirse en endocardio. Entonces deben eliminar a las moléculas que no lo permiten. Entonces, recapitulando, el miocardio libera aderonas. Estas llegan al endocardio. El endocardio, por acción de TGF, BMP, FGF, se diferencia, forma células mesenquimatosas que se pegan formando almohadillas o cojinetes endocárdicos. Migran a ciertas partes del corazón esas almohadillas y una vez que llegan al sitio por proliferación, producen o sintetizan proteasas. Esas proteasas destruyen a las aderonas para que ya no haya más almohadillas, sino que se puedan ya diferenciar en su sitio definitivo. ¿De acuerdo? Ahora, les comentaba que estas almohadillas migran a ciertos lugares. ¿A dónde migran? No es todo el endocardio el que se va a diferenciar. Aquí tenemos una vista lateral del corazón. Aquí ya se plegó, ¿de acuerdo? Ya estuvo cardíaco y está plegado. La aurícula recordamos que queda hacia dorsal, hacia atrás. Entonces esto va a ser ventral. Y aquí estaría el tronco y el cono arterioso. Hacia arriba sería cefálico o anterior. Hacia abajo, caudal posterior. Sí, recordemos que en embriología no es superior e inferior. Entonces, hacia atrás está la aurícula. Quiero que observen que esas almohadillas endocárdicas migraron a sitios muy específicos. Migran a la unión atrioventricular. Vamos a ponerlo ahí. A la unión atrioventricular. Ahí las tenemos. Eso nos orienta, ¿no? Contribuirá a las válvulas, si vamos a cuáles. ¿A dónde más migran? Al ventrículo, ¿sí? Primitivo, aquí están. Y a la región tronco conal, tronco arterioso, cono arterioso, ¿no? De hecho, normalmente estudiamos solo estas dos como una sola, ¿sí? A estas dos les podemos ir troncoconales. Entonces ya tenemos a las almohadillas endocárdicas que migraron a la región atrioventricular, porción del ventrículo y porción del tracto de salida, ¿no? Tronco y cono. ¿De acuerdo? Entonces ahí van a migrar y eso va a ser importante para entender la tabicación. Si viéramos, desplegáramos esto, o sea, lo desdobláramos, ahí está el tubo cardíaco antes de plegarse, vemos dónde están dichas almohadillas endocárdicas en la región atrioventricular, ven entre aurícula primitiva, ventrículo primitivo, al final del ventrículo, vean es el inicio del bulbus cordis y donde está el tronco arterioso. Recordemos que esta parte del bulbus cordis se llama cono, la parte proximal.
Sí, entonces tenemos esos tres sitios, entre atrio y ventrículo, entre ventrículo y cono, o bulbus, bueno, perdón, entre ventrículo y bulbus cordis, y entre bulbus cordis y tronco arterioso. Están hechas de endocardio que se indiferenció por las aderonas. Se dan cuenta que hay otras células. Estas células que puse aquí en morado son las células de la cresta neural cardíaca, ¿no? Que se vio en el tema respectivo. Esta cresta neural cardíaca migra, ¿de acuerdo? Y se va a unir, como se dan cuenta, a las almohadillas endocárdicas, pero no a todas. Se va a unir a las almohadillas endocárdicas de la región tronco conal, o sea, ventrículos, tronco arterioso. Donde no hay cresta neural, aunque es un poco controvertido, ya lo mencionaremos, en la región atrioventricular. Ahí solo hay almohadillas endocárdicas. ¿Acuerdan? Entonces aquí solo hay almohadilla endocárdica. Y acá arriba tenemos dos, almohadilla endocárdica más cresta neural. Aquí tenemos una vista sagital. Ahí tenemos ya el tubo cardíaco plegado. Vemos el tronco arterioso, bulbus cordis, ventrículo atrio, seno venoso. Vemos en color más claro las almohadillas endocárdicas en las regiones ya mencionadas. Y como mencionamos también, la cresta neural cardíaca, ¿sí? Que es parte de la circunfaringia, migra y va a llegar a los sitios del tronco arterioso, bulbus cordis y ventrículo primitivo. Nada más recordar del tema de cresta neural que para su migración la cardíaca requiere de PAX-3. Es importante recordarlo. Entonces ya tenemos, ahora sí, la formación de esas almohadillas endocárdicas y los sitios a donde migro. Más adelante vamos a retomar este tema, solo recordar pues cómo se formaron. Ahora vamos a comenzar ya con la formación de cada cavidad. Entonces vamos a explicar los atrios. Recordemos que del atrio vamos a explicar porción lisa y porción rugosa. La porción rugosa de ambos, que esa es como la parte más sencilla, vamos a ponerlo aquí. Si porción rugosa de atrio derecho y atrio izquierdo es por la aurícula primitiva. Y no hay pierde. Sí, entonces ya lo habíamos explicado en otra clase. La aurícula primitiva, entonces su derivado son la porción rugosa de ambas aurículas, ambos atrios. Aquí pues lo interesante es la porción lisa. Nada más un tip así general. La porción lisa, que recordemos perdón, medial, se origina de venas. Son venas que se incorporan a la pared y se vuelve lisa. Entonces, la porción lisa del atrio derecho se forma por el seno venoso, específicamente por el cuerno derecho, tema que se explica también a detalle en venas, ¿no? Y te lo vamos a retomar. La aurícula izquierda se forma por la vena pulmonar común. Entonces vamos a explicar cómo se lleva a cabo este proceso. Aquí tenemos el seno venoso, ya se plegó el corazón, ya quedó arriba el seno venoso y vemos cómo se está integrando a la aurícula derecha o atrio derecho, ¿no? Vamos a ponerle atrio derecho. Tiene dos cuernos, cuerno derecho, cuerno izquierdo. El cuerno izquierdo pues se va a incorporar y va a formar venas, ¿no? Principalmente. Pero el cuerno derecho es el que nos interesa. Vemos cómo se está integrando a la pared. Entonces seguimos la secuencia. Ahí estamos viendo el orificio, ¿de acuerdo? Y aquí observamos cómo se divide en dos. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una hoja y acá dos hojas, una derecha y una izquierda. Este es el cuerno derecho. Todo esto es el cuerno derecho. Acá estaría la porción rugosa. La hoja izquierda, o sea, cuerno derecho, hoja izquierda, vemos que se desvía. Este en azul más claro. Esa estructura que se acaba de desviar le vamos a llamar tabique falso, ¿no? O septum spurium. Entonces, el septum spurium se origina del cuerno derecho del seno venoso, que acá venía, también llamado tabique falso, y vemos que se está uniendo. ¿A dónde se une? Al tabique interatrial.
Lo vamos a explicar más adelante. Ayuda a reforzar el tabique interatrial. Si no se forma el septum spurium, puede haber comunicación interatrial, una causa pues no tan común. Entonces se origina del seno venoso. ¿Qué más se origina del seno venoso? Pues esta porción. Va a contribuir la porción derecha. Vemos ahí está ya la pared lisa, ¿de acuerdo? Entonces, contribuye a la porción lisa y contribuye a las válvulas del atrio derecho. ¿Cuáles son las válvulas del atrio derecho? Hay una válvula que ahí está en morado, que es la válvula de la vena cava inferior. Si la vena cava inferior tiene su válvula primitiva, sirve en la etapa prenatal, en el adulto ya no, que es la válvula de Eustaquio. ¿Qué más forma ese cuerno derecho del seno venoso? La otra válvula, la del seno coronario. ¿Sí? Entonces tenemos la válvula de Tevesio o válvula del seno coronario. Entonces, recapitulando, el seno venoso se incorpora al atrio derecho y el que nos va a dar los derivados son el cuerno derecho. ¿Qué forma el cuerno derecho? Forma porción lisa, el septum spurium, que es transitorio, por eso le dicen tabique falso. Nos forma las válvulas, la de la cava inferior, que es la de Eustaquio, y la del seno coronario, que es la de Tevesio. Y el límite embriológico entre la porción lisa que acabamos de decir es seno venoso y la porción rugosa, que era aurícula primitiva, esta región límite entre ambos lo conocemos en anatomía como cresta terminal. Así que nos separa la porción lisa de la porción rugosa. Entonces aquí podemos ver que es una imagen que pone el doctor Arteaga. Es una vista dorsal, vemos desde atrás. Ahí está el seno venoso. Está el cuerno izquierdo, cuerno derecho. Estamos viendo dorsal. Y vemos cómo se empieza a desviar hacia la derecha. Estos serían los cuernos, perdón. El cuerno izquierdo forma unas venas, como la vena oblicua de Marshall. Y ahí lo que me interesa es el cuerno derecho. Entonces vean cómo el cuerno derecho se incorporó a la aurícula y va a formar su porción lisa. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí, en esta representación de Netter, estamos haciendo un corte, observamos la aurícula derecha, vemos la porción lisa, que ahora sabemos, entonces se originó del seno venoso. Aquí está la porción rugosa, que sabemos es de la aurícula primitiva, y el límite entre ambas, la cresta terminal. También podemos observar aquí las desembocaduras de la vena cava inferior, perdón, aquí vena cava inferior, con su válvula de Eustaquio, del seno coronario, con la válvula de Tevesio. Bueno, entonces, ese sería el atrio derecho. Ahora vamos con el atrio izquierdo. Nuevamente, aurícula primitiva forma porción rugosa. ¿Quién forma la porción lisa? La vena pulmonar. Recordemos, por vasculogénesis se forma la vena pulmonar común. O sea, es una sola vena con 4 ramificaciones, 2 a cada pulmón primitivo. Se incorpora al atrio izquierdo y empieza cada vez a hundirse más y más, ¿no? Entonces vemos cómo está formando la porción lisa. Y finalmente, cuando ya se adhiere totalmente, ya están las 4 desembocaduras por separado. Entonces ya tenemos 4 venas pulmonares ya independientes y una porción lisa. Entonces la vena pulmonar forma porción lisa y ya separa las 4 venas pulmonares. Una anomalía en esto, pues, ¿qué nos va a provocar? Nos va a provocar el drenaje anómalo de venas pulmonares. Una cardiopatía congénita o en todo caso arteriopatía, ¿no? Bueno, alteración de vasos más bien, que vamos a revisar en otra clase. Si es una patología, si no llega a donde debe, es el drenaje anómalo de venas pulmonares, que hay parcial y hay total, con diferentes grados de complicación. Aquí tenemos ahora la vista del lado izquierdo del corazón, se cortó y observamos la aurícula, ¿no? Del lado izquierdo. Acá está la porción rugosa más pequeña con la orejuela, eso es aurícula primitiva. Vemos la gran porción lisa que corresponde a esa vena pulmonar común. Estos orificios lo vamos a explicar más cuando hablemos de la tabicación de las aurículas, ¿no? En un momento más lo explicamos. Entonces ya tenemos esta formación inicial de las aurículas.
Ahora, vamos a comenzar con un punto muy importante que es el canal atrioventricular. Si esto nos va a empezar a explicar cómo se dividen las diferentes cavidades. Recordamos previamente que había unas almohadillas endocárdicas que dijimos migran entre el atrio y el ventrículo. Si ahora en este esquema vemos que hay una hacia adelante que está en sentido ventral, o sea, toda esta región son almohadillas ventrales y esta es dorsal. Entonces, comienzan a unirse y van a formar algo que se llama canal atrioventricular. Esto hacia el día nuevamente, nuestro día mágico, el día 22. ¿Cómo ocurre eso? Entonces, si nosotros tenemos al corazón, vamos a tener una vista sagital, vamos a verlo de lado. Sí, hacia acá es ventral, hacia adelante, y hacia acá es dorsal. Arriba estarían los atrios, abajo los ventrículos. Entonces, las almohadillas endocárdicas atrioventriculares migran a esta zona, una hacia adelante. Todas estas células, ¿cómo le vamos a llamar? Almohadilla endocárdica ventral. Dicen algunos libros, ¿no? Lo ponen, por ejemplo, el doctor Arteaga lo pone como ventro superior, ¿no? Que sería ventrocefálica, ¿no? Y una que está atrás, que sería la almohadilla endocárdica dorsal, ¿no? Si queremos más sencillo. O dorso inferior o dorso caudal. Entonces ya tendríamos esas almohadillas. ¿Qué van a empezar a hacer? Pues van a empezar a crecer. La dorsal va hacia adelante, la ventral va hacia atrás. ¿Para qué? Para unirse. Eso sí lo vemos de lado, en una vista sagital. Ahora vamos a verlo de frente, una vista coronal. Entonces vamos a inclinarlo hacia la izquierda, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Si lo vemos de frente, pues no podemos ver todas las almohadillas, ¿no? Solo veríamos hacia nosotros una de ellas, ¿no? Ya sea la dorsal o la ventral. Se están uniendo, pues aquí en medio, ¿no? Adelante y atrás. Nos damos cuenta que nos están dejando grandes espacios a cada lado. ¿Sí? Entonces se unen dorsal y ventral y a los lados, vean que todavía hay una comunicación entre cavidades, ¿sí? Aquí a los lados. A estas regiones les vamos a llamar canales o conductos atrioventriculares. Uno derecho y uno izquierdo. Ahí tenemos el conducto atrioventricular derecho y acá tendríamos el conducto atrioventricular izquierdo. Sí, entonces aquí podemos ver una representación, ¿no? Con esas almohadillas dorsal y ventral se forman en medio y nos dejan los conductos atrioventriculares. Todavía no se cierra totalmente. Aquí sí lo vemos como de lado y cortado. Aquí estarían las cavas, ¿no? Y estaríamos viendo aquí desde el atrio derecho, estaríamos haciendo una pequeña vista. Sería como una imagen desde aquí. Si recortamos, entonces vemos que hay una ventral, ventro superior, y una dorsal, dorso inferior. Se tienen que unir. Si no se unen, se puede formar una patología, una cardiopatía congénita que se llama canal atrioventricular completo. Esto es característico, ojo aquí, no es lo más común, pero es lo más característico de cardiopatías en síndrome Down. ¿De acuerdo? No es la más frecuente, pero es la más característica. Un canal atrioventricular completo. O también lo pueden encontrar como la falta de fusión de las almohadillas atrioventriculares, ¿no? La ventral y la dorsal. Estas almohadillas desde el día 22 comienzan ya a formar esos canales y se fusionan ya totalmente entre el día 33 y 37. ¿Sí? Entonces, en ese día, en ese rango, 33 a 37, ya tendríamos este primer tabique. ¿Sí? Este tabique, que le vamos a llamar tabique atrioventricular. Es el primero que tenemos. Y bueno, eso nos va a ayudar a explicar pues, la formación de las válvulas. Aquí hay diferentes, bueno, cambia un poco en la literatura, ¿no? Que se utilice. Tenemos invaginaciones, recordemos que en la parte más externa está el proepicardio, decíamos el pericardio más profundo, ¿sí? Que se origina el seno venoso. Entonces, en la literatura se menciona como el proepicardio se invagina, ¿de acuerdo? Y esa invaginación contribuye a formar estas pequeñas
protuberancias, ¿sí? También van a encontrar literatura, por ejemplo, Moore menciona, y también algunos otros libros, que hay contribución de la cresta neural. Sin embargo, pues Carson no hace mención a esta parte. Entonces, la invaginación del preepicardio contribuye a esos pequeños tabiques y también las mismas almohadillas dorsal y ventral contribuyen. Entonces, vamos a empezar a formar aquí estas invaginaciones, una derecha y una izquierda. Un punto importante de esto es que la que va a estar hacia la derecha está más abajo, ¿sí? La de la derecha está más caudal y la de la izquierda está más cefálica. Estas pequeñas protuberancias que se forman del preepicardio como invaginaciones, más, o sea, esto de aquí, más las almohadillas atrioventriculares forman las válvulas atrioventriculares. Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a poner nuevamente aquí el corazón, ahí está. Vamos a poner el tabique atrioventricular, ya se unieron las almohadillas dorsal y ventral, ¿sí? Y por invaginación del preepicardio se forma una protuberancia derecha, una cresta derecha, y más arriba una cresta izquierda. Muy importante como ese desnivel, ¿no? Que no están a la misma, no están simétricas. Ahora, el tabique atrioventricular crece hacia la derecha, formando pues, una evaginación, y crece hacia la izquierda, sí, formando otra evaginación. Del lado derecho se va a formar entonces la válvula tricúspide, mientras que del lado izquierdo se forma la válvula mitral. ¿Ok? Entonces vemos que hay una doble contribución para formar a las válvulas atrioventriculares. Por un lado tenemos tabique atrioventricular, que eran almohadillas endocárdicas, y por otro estas invaginaciones por efecto del preepicardio, ¿no? Una derecha y una izquierda. Si nosotros hacemos un corte o viéramos estos anillos valvulares, recordemos de anatomía que la tricúspide, el nombre lo dice, tiene tres hojas, tres válvulas. Entonces tiene una septal, ¿sí? Una anterior y una posterior. Entonces ahí vamos a tener las hojas de la tricúspide. La valva septal de la tricúspide, ¿sí? Se va a formar de la atrioventricular, del tabique atrioventricular. Es la valva septal de la tricúspide. Las otras se van a formar del preepicardio, de esta invaginación. De igual manera, si nos vamos al lado izquierdo, la mitral, vamos a ver una que es anteromedial y una posterolateral. ¿Cuál se formará por el tabique AB? La anteromedial. ¿Sí? Entonces la válvula, o valva, perdón, la hoja anteromedial es de la almohadilla endocárdica o tabique atrioventricular. La posterolateral se origina pues, de esta invaginación del proepicardio. Y aquí es importante pues, que sea de una forma equilibrada, es decir, que el tabique atrioventricular esté más o menos al centro, porque si se desvía a la derecha este tabique, ¿qué va a ocasionar? Que quede muy pequeña la tricúspide. Si se desvía al lado izquierdo, queda muy pequeña la mitral. Entonces, desviaciones del tabique atrioventricular nos da atresias valvulares. Se desvía a la derecha, pues vamos a tener una atresia tricuspidia. Va a cerrar y no va a tener luz la tricúspide. ¿Sí? Que es de las más común de las atresias. Si se desvía hacia la izquierda, pues vamos a tener una atresia mitral que no es tan común. Entonces son las principales alteraciones. Otra más, decíamos que el atrioventricular, su prolongación a la derecha está más hacia abajo que al lado izquierdo. Forma anatómica, la tricúspide está más abajo que la mitral. Pero si hay un exceso, o sea, una desviación, perdón, una desviación hacia caudal del tabique atrioventricular, queda muy grande esta aurícula, la aurícula derecha. Y eso se le conoce como anomalía de Epstein, que vamos a revisar también más adelante. La anomalía de Epstein entonces es que la aurícula derecha queda muy grande, el ventrículo derecho muy pequeño. Y esto puede ser porque este tabique atrioventricular se desvió en sentido caudal. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos esta primera formación de los atrios generales separados de los ventrículos por un tabique atrioventricular y las válvulas AB. Vamos a continuar, ¿no? Con la tabicación de las aurículas. Entonces, aquí otro concepto es que el corazón podemos estudiar, lo vamos a ver como
pues como un cubo. Vamos a ver cómo se tabica. Tiene tres tabiques importantes. Que vamos a, bueno, tiene cuatro. Vamos a revisarlos. Hay una tabicación temprana y una tardía. Entonces vamos a poner aquí el corazón como un cubo para verlo en 3D, para entender un poquito cómo se lleva a cabo dicha separación de estructuras. ¿Sí? Entonces arriba pues van a estar los atrios, abajo los ventrículos. Enfrente vamos a poner, voy a ponerlo así para que se entienda más o menos, ¿sí? El tronco arterioso, voy a ponerlo aquí enfrente, que sale de los ventrículos, así como un elefante. Entonces, tabicación temprana, lo que ya explicábamos, el tabique atrio ventricular, ¿sí? Pongo esto de otro color, ahí está. Entonces, lo primero que se forma, decíamos, por una almohadilla ventral y una dorsal, ¿no? Entonces tenemos un tabique atrioventricular, ahí estaría, que nos deja a los lados los conductos AB. Ahora, ¿qué sigue? Una tabicación tardía. Y en la tabicación tardía vamos a separar atrios. Entonces, una tabicación interauricular. Vamos a ponerla acá. Hay que generar aquí un tabique, ¿sí? Que me va a separar atrio derecho de atrio izquierdo. ¿Qué otro tabique vamos a tener en la tardía? Un tabique interventricular. Vamos a formar aquí abajo otro tabique, ¿sí? Que me separe ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. Ya explicamos ahorita cómo se forma aquí la tricúspide y la mitral. Y me falta un último tabique, ¿sí? En la tardía. Vamos a formar el tabique aórtico pulmonar. Entonces, el tabique aórtico pulmonar va a separar el tronco arterioso. Sí, vamos a ponerlo así. Lo va a separar. De un lado la aorta y de otro la pulmonar. Ahora, aunque lo pongo así, veremos que realmente lo hace de forma espiralada, ¿no? Del tabique aórtico pulmonar. Sí, entonces ya explicamos cómo se forma por las almohadillas ventral y dorsal, esa tabicación temprana. Ahora vamos con la tabicación de los atrios. Sí, entonces vamos a comenzar. Aquí está aproximadamente, comienza el día 28 más menos uno, o sea, 27 a 29 de la gestación. Importante, primero inicia la tabicación de ventrículos, pero vamos a irlo explicando de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, primero es la de ventrículos, pero vamos a comenzar con la de atrios. Acuérdense que tenemos una aurícula primitiva, porción lisa, porción rugosa, hay que separar. Entonces vamos a hacer aquí unos esquemas. Aquí sí les recomiendo mucha atención, es un tema muy preguntable y además clásico para entender las enfermedades y la circulación fetal. Entonces sí, en especial énfasis tabicación de atrios y ventrículos en este tema del corazón, de configuración interna. Entonces vamos a poner un atrio derecho, un atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Tenemos al centro, ¿no? Ya nuestro tabique, vamos a ponerlo aquí, nuestro tabique atrioventricular. Ya explicamos cómo se formaba del lado derecho la tricúspide, del lado izquierdo cómo se formaba la mitral, ¿de acuerdo? Pero pues todavía tenemos esa comunicación, perdón, entre aurículas. Entonces vamos a explicar cómo se lleva a cabo pues toda la separación. Para eso, vamos a poner aquí, hay que entender por qué ocurre esa tabicación. Vena cava inferior, vena cava superior, ¿no? Principalmente. Entonces, un principio importante que nos ayuda también a entender la circulación fetal es que la sangre, que será la oxigenada que viene aquí en la cava inferior prenatal, tiene que pasar de derecha a izquierda, ¿sí? Para que pueda salir por la aorta, porque viene oxigenada por la cava inferior. Entonces, recuerden, principio en las aurículas, el que hay que entender así de base. La sangre siempre tiene que ir de atrio derecho hacia atrio izquierdo. Si tú cortas esta comunicación, puede fallecer el producto. Entonces nos interesa que siempre exista un paso de sangre de derecha a izquierda en las aurículas. ¿De acuerdo? Sobre todo de la cava inferior. Entonces, vamos a tener un crecimiento primero de nuestro tabique atrioventricular. Es mínimo. Esta almohadilla atrioventricular tiene un crecimiento cefálico. ¿Sí? Realmente es una porción muy pequeña, que muchas veces no se considera para fines prácticos. Hasta ahí llega. ¿Cuál sí nos interesa? Un crecimiento caudal. ¿De dónde? De la aurícula primitiva crece, sí crece músculo,
y este va a empezar a ir hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, este crecimiento que va hacia abajo le vamos a llamar tabique primero, primer tabique o septum primum. Acuérdense que septum es tabique, entonces no confundan ahí las palabras. Septum primum o tabique primero es un crecimiento en sentido caudal de la aurícula primitiva. ¿Se dirige hacia dónde? Hacia la almohadilla atrioventricular. Entre el septum primum y la almohadilla atrioventricular queda un espacio. Ese espacio pues cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no? Inicialmente era todo este espacio enorme que teníamos aquí, no todo esto era. ¿Qué va pasando? Que conforme crece el septum primum va desapareciendo. Este agujero que está aquí recibe el nombre de ostium. Acuérdense que ostium es foramen, es agujero. Ostium primum, primer agujero, primer foramen. Entonces, el ostium primum es el espacio entre el septum primum y la almohadilla atrioventricular. Cada vez se va haciendo más pequeño hasta que eventualmente se oblitera, desaparece. Entonces, el ostium primum es transitorio, ¿sí? Ese tiene que desaparecer. Si no, pues puede haber ahí patologías. Pero si se completa el septum primum, ¿qué dijimos? Ya no pasa la sangre, va a fallecer el producto. Entonces, ¿qué hace el septum primum? Justo antes de cerrar completamente el ostium, arriba empieza a presentar apoptosis. Primero unos pequeños agujeros y luego ya un agujero más grande, un agujero franco. Sí, que está de hecho dorsal. Ese y cefálico. Ese agujero que se formó ahí, momento, ahí está. Ese agujero que se formó en el septum primum por apoptosis recibe el nombre de ostium secundum, segundo foramen, segundo agujero. Entonces ahí tendríamos el ostium secundum. Sí, se formó por apoptosis en la parte cefálica. Seguimos cumpliendo nuestro principio. La sangre pasa de derecha a izquierda. Realmente este ostium secundum es muy delgado. Quiero que observen esta imagen que nos pone Carso, esa pequeña membranita. No es suficiente, no va a ser resistente en la etapa postnatal, hay que reforzarlo. Entonces, a la derecha del septum primum crece un segundo tabique en sentido caudal y a dónde se dirige hacia la almohadilla atrio ventricular. Este tabique ya incluye un agujero. Sí, ahorita lo vamos a explicar, ya está ahí, no se forma por apoptosis, ya está desde el inicio. Este tabique que se dirige hacia abajo le vamos a dar el nombre, si es tabique es un septo, ¿no? Septum, ¿y cuál sería el apellido? Si es el segundo, septum secundum. No confundir ostium con septum. Sí, entonces, recapitulando, primero se formó el septum primum, había un agujero que era el ostium primum, desaparece, luego aparece el ostium secundum en el septum primum, después crece el septum secundum, este segundo tabique, y tiene un agujero. Ese agujero u ostium se conoce como el foramen oval. ¿Sí? Entonces el foramen oval está ahí. Entonces recordando, hay dos tabiques o dos septos interatriales. Cada uno tiene su propio ostium o foramen. El septum primum tiene el ostium secundum. El septum secundum tiene el foramen oval. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para que lo vayamos recordando. No se les olvide entonces cómo está esa disposición. Y así mantenemos el mismo principio. La sangre puede circular de derecha a izquierda. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, la sangre, para entender la circulación fetal, ¿no? Viene de la cava inferior, atraviesa primero el foramen oval, que está en el septum secundum. Luego sube, importante no está al mismo nivel. Luego atraviesa el ostium secundum, que está en el septum primum, y llega a la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces todo eso tiene que recorrer. Ahora, también decíamos, hay que reforzar ese septum secundum por una estructura que estaba aquí que se va a adherir. Esta la explicamos acá previamente. Lo que refuerza al septum secundum, al tabique interatrial, es el septum spurium, que venía del seno venoso. ¿Sí? Entonces vamos a repetir. Importante, este sí me interesa hacer hincapié, porque es de lo más preguntable y lo que debe quedar muy claro. Vamos a poner aquí en medio
la almohadilla atrioventricular, tiene un pequeño crecimiento cefálico que es mínimo y que de hecho muchos libros no consideran. Acá tendríamos la tricúspide, acá la mitral. Entonces, decíamos, primero crece un tabique. Ese tabique le vamos a llamar septum primum. Aquí había un agujero, el ostium primum. Ese desaparece porque el tabique lo cierra. Entonces, ahí tenemos septum primum. Luego, ¿qué hace el septum primum? Arriba hace apoptosis. Y a esa apoptosis le vamos a llamar, o ese agujero, vamos a llamarle ostium secundum. Después, a la derecha hay otro crecimiento que ya incluye un agujero. Ese va a llegar a la almohadilla atrioventricular. Ese le vamos a llamar septum secundum. Y a ese agujero que se forma aquí le vamos a llamar foramen oval. Y para reforzar al septum secundum, aquí se le adhiere uno que se va a fusionar que se llama septum spurium. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los componentes del tabique interatrial. ¿Qué ocurre ya en el nacimiento? Cuando ya nace, ¿no? El bebé y llora, mete aire, aumenta la presión en la aurícula izquierda. Entonces el septum primum va a chocar con el septum secundum y se van a fusionar. Por eso no debe estar estos agujeros al mismo nivel. Entonces aquí podemos ver unas imágenes que realiza el doctor Machado en el libro de Netter y vemos las aurículas. Es una vista la oblicua, ¿no? Estamos viendo el lado derecho. Aquí está la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Vemos cómo hay un crecimiento dorsal y cefálico, sí que este sería el septum primum. Vemos incluso acá abajo un poco de la almohadilla B. Entonces, hay un agujero que cada vez se va a hacer más pequeño, vemos ahí está, hasta que eventualmente desaparece. Ese agujero que es transitorio le vamos a llamar foramen u ostium primum, ¿no? Cada vez más pequeño hasta que ya no está. Cuando ya no está, vean ahí, comienza a haber apoptosis. En la parte cefálica y dorsal se forma el ostium secundum, ¿sí? O foramen secundum, segundo agujero. Luego, a la derecha, ahí podemos ver cómo se empieza a formar el septum secundum, que ya incluye un agujero. Ese septum secundum entonces se cierra y el agujero se llama foramen oval. La sangre debe atravesar, entonces, vean, vena cava inferior, llega foramen oval, luego sube al ostium secundum y llega a la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces ahí está la formación. Aquí podemos ver, pues justo vemos el septum primum, ¿sí? Donde aquí, por ejemplo, es una cardiopatía, una comunicación interauricular, donde hizo demasiada apoptosis. Entonces vemos los agujeros directamente. Estamos viendo a través del foramen oval. Sí, ahí estaría la vena cava inferior, donde debería pasar la sangre. Y aquí tenemos esta representación, igual desde la aurícula derecha. Observamos ahí el foramen oval, ¿sí? Vean en la parte superior del septum secundum, donde está aquí el septum spurium, está reforzando. ¿Sí? En caso de que el septum spurium no refuerce, puede haber una comunicación interauricular. Entonces ya tenemos la parte de la tabicación entre atrios, muy importante, ¿no? Entender ese principio, que la sangre siempre debe ir de derecha a izquierda a nivel de los atrios. Ahora vamos a continuar, de acuerdo con la formación de los ventrículos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestro esquema del tubo cardíaco, ¿sí? Y podemos recordar los derivados. Para los ventrículos vemos que contribuye el bulbus cordis, bueno, el bulbus cordis completo, que incluye el cono con los tractos de salida, sí, y el ventrículo primitivo. Entonces, son nuestros protagonistas, bulbus cordis y ventrículo primitivo. Aquí tenemos este mapita, ¿no? Este esquema para desglosar. Ya explicábamos que el ventrículo le estudiamos un tracto de entrada, una porción trabecular y un tracto de salida. Entonces ahí está, los orígenes embrionarios. Observen cómo el tracto de entrada, tanto del izquierdo como del derecho, se origina del ventrículo primitivo. Ahora, la porción trabecular depende. La del ventrículo izquierdo es ventrículo primitivo, la del ventrículo derecho es bulbus cordis. Entonces tiene diferente origen la porción trabecular. Y el tracto de salida de ambos ventrículos, derecho e izquierdo, es por el cono arterioso, o sea, la parte distal del bulbus cordis. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos pues cómo se va a diferenciar. Vemos que el ventrículo primitivo contribuye al tracto de entrada de ambos y a la porción trabecular del izquierdo.
el bulbus cordis al tracto de salida de ambos y a la porción trabecular del derecho. Sí, eso es lo que va a formar. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Aquí tenemos nuevamente, vamos a hablar del tracto de entrada y la porción trabecular. Vamos a estudiarla en su conjunto, ¿sí? Y ya el tracto de salida, vamos a explicarlo con un punto y aparte, ¿no? Pues aquí tenemos un esquema nuevamente, recordamos nuestro miocardio, que eran dos capas y que luego empiezan a proliferar. Y ahí tenemos en la parte más interna el endocardio, ¿no? Que es este epitelio plano simple, que teníamos en medio la gelatina cardíaca. Y hacia el día 22 comienzan las contracciones. Explicábamos en las aurículas cómo por acción de las aderonas se formaban las almohadillas endocárdicas. En el ventrículo este no es el caso, no se van a formar. Entonces, más bien, va a empezar a ocurrir una invaginación. Ven cómo el miocardio empieza a formar huecos. Eso se lleva a cabo por la neuregulina o neuroregulina. Sí, entonces va a empezar a hacer invaginaciones. A ese proceso donde se hacen invaginaciones, que aquí vemos en las fotomicrografías electrónicas de barrido, se le conoce como el proceso de diverticulización. Entonces se empiezan a formar divertículos, se empiezan a hundir y trabeculación, o sea, formar trabéculas, ¿no? O sea, esos espacios, esos huecos. Sí, también lo pueden encontrar, lo menciona el doctor Arteaga como proceso de socavamiento. Sí, se empiezan a formar ahí esos pequeños huecos por acción de la neuregulina. Se empieza a invaginar el ventrículo. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, vamos a hablar solo de la porción ventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Si tenemos aquí el miocardio, y ese miocardio estaba más o menos liso, va a empezar a hacer muchas apoptosis. ¿Para qué? Para formar trabéculas, ¿no? Los músculos, ¿sí? Entonces, ese va a ser el proceso. Ocurre entre los días 32 a 70. Y esas invaginaciones dividen al ventrículo, tanto derecho como izquierdo, en capas. Por un lado, vean aquí desaparece la gelatina cardíaca. Entonces, entre el endocardio y el miocardio ya no queda gelatina. Y el miocardio le vamos a estudiar hasta afuera una capa compacta de miocardio. Y hacia adentro lo que se imaginó una capa reticular o trabecular, ¿no? Y su capa basal. Sí, entonces ahí podemos ver, sobre todo, ahí se puede observar entonces la capa reticular y hacia afuera la capa compacta. Eso también permite todas esas apoptosis que se empiecen a esculpir o a formar, vean, las cuerdas tendinosas, ¿sí? Los músculos papilares. Sin embargo, este proceso tiene que desaparecer, o sea, hasta el día 70 se forman estas invaginaciones. Después del día 70, esta capa trabecular poco a poco desaparece, no queda tan marcada. Si hay una falla en este socavamiento, en esta formación, queda una cardiopatía, no muy común, que le conocen como corazón esponjoso o corazón no compactado. ¿Sí? Entonces, el corazón no compactado es cuando hay una persistencia de la capa trabecular o la capa que queda pues esponjosa. Si también dicen corazón esponjoso. Vean este corte. Estamos viendo ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Se ve la diferenciación. Acá está la capa compacta, ¿sí? Y no desapareció la capa esponjosa, capa trabecular. Se quedó en etapa primitiva, en etapa embrionaria y eso puede tener alteraciones en la función. Lo más común es que ocurre en el ventrículo izquierdo, por eso también se le llama ventrículo izquierdo no compactado. Entonces podemos ver en este esquema la representación. Afuera quedó la capa compacta, adentro la capa trabecular que no desapareció. Si aquí vemos igual una pieza patológica, vemos que aquí afectó ambos ventrículos y observamos afuera se nota muy bien la capa compacta y adentro la capa trabecular que no desapareció, quedó el corazón en una etapa embrionaria y eso puede ser desde asintomático a incluso ser causa de tromboembolia, ¿no? E infartos. Entonces es importante, ¿no? Como tener esa consideración. Muy bien. Entonces ya el ventrículo vemos que la porción rugosa o la porción trabecular se forma por este fenómeno de socavamiento o de diverticulización. Igual el tracto de entrada donde están las cuerdas tendinosas. Ahora vamos, el tracto de salida lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando hablemos de tabicación. Vamos a separar ahora ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la tabicación de los ventrículos.
Aquí quiero que recordemos, vean los días entre 26 y 28, más menos uno, y vean los atrios 28. O sea, los ventrículos se tabican primero, nada más recordar ese concepto. ¿Ok? Entonces vamos a poner nuevamente nuestro esquema del corazón. Vamos a retomar ahora la separación de ventrículos. ¿Sí? Vamos a poner en medio a nuestro tabique atrioventricular. Vamos a poner del lado derecho la tricúspide, del lado izquierdo la mitral. Ok, mitral, tricúspide. Y abajo pues vamos a tener ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. En este caso, el tabique interventricular no es fundamental este principio de que la sangre vaya de derecha a izquierda. Aquí sí tenemos que cerrar totalmente, a diferencia de las aurículas. Ahora, otro concepto que hay que tener en cuenta, vamos a ponerlo acá a un lado, es que el tabique interventricular tiene dos porciones que se estudian anatómicamente. La parte de arriba, que es más delgada, ¿sí? Se conoce como porción membranosa y la parte de abajo se conoce como porción muscular. Entonces, tenemos que estudiar el origen embrionario de la porción membranosa y el origen embrionario de la porción muscular. ¿Sí? Entonces, todo esto es el tabique. Tiene una porción membranosa y una muscular. Vamos a explicar cómo se forma. Entonces, ventrículo, paso uno. De los ventrículos, porque aquí contribuye ventrículo primitivo y bulbus cordis, o sea, de ambos ventrículos hay un crecimiento cefálico. Si ese crecimiento cefálico, vean, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la almohadilla atrioventricular. Entonces, paso uno, crecimiento cefálico del miocardio ventricular. ¿Sí? Ese crecimiento cefálico nos va a formar la porción muscular. Sencillo, ¿no? Un solo derivado, porción muscular. Crecimiento cefálico de los ventrículos. Nos deja un espacio que podemos ver aquí. Ese espacio recibe el nombre de agujero o foramen interventricular. Tiene que desaparecer. Desaparece hacia la séptima semana. Se tiene que cerrar. Entonces podemos ver aquí en esta imagen, que es del doctor Arteaga, vemos el corazón primitivo, este es el embrión de pollo, pero nos ayuda a entender. Vemos el tabique atrioventricular, las almohadillas dorsal y ventral, vemos la tricúspide, la mitral, y vemos el crecimiento, ¿de acuerdo? Del tabique, ¿no? La porción membranosa. ¿Y qué observamos además? Aquí donde está el asterisco, ese foramen o agujero interventricular. Entonces, tiene que desaparecer. También podemos, a manera de repaso, aquí observamos la capa compacta del ventrículo y la capa trabecular. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nos falta cerrar este agujero. ¿Cómo lo cerramos? Paso uno, crecimiento cefálico de los ventrículos. Paso 2, crecimiento caudal de la almohadilla atrioventricular. Aún así nos queda un pequeño espacio. Ese pequeño espacio lo va a cerrar las crestas tronco-conales, que vamos a explicar más adelante. Entonces la cresta tronco-conal cierra esa parte y a toda esta región le vamos a llamar porción membranosa. Entonces, resumiendo, orígenes embrionarios del tabique interventricular. Vamos a ponerlo aquí. Porción muscular, que es la que está más caudal. Entonces, la porción muscular es del ventrículo, de los ventrículos. Crecimiento cefálico de los ventrículos. Ahí estaría. Porción membranosa. Tiene dos orígenes embrionarios. Por un lado, tenemos crecimiento caudal de la almohadilla atrioventricular y por otro, lo va a hacer la cresta tronco conal. ¿Sí? Entonces, ahí está. Tres orígenes para formar el tabique. Importante, la porción membranosa requiere dos estructuras, dos orígenes. Por lo tanto, es lo que más falla. Sí, es la estructura que más falla del tabique en la comunicación interventricular. La comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más común a nivel mundial y de eso, ¿qué parte va a fallar más? La porción membranosa. ¿Por qué? Porque tiene dos orígenes, doble chance de fallar. Entonces, acuérdense de ese concepto. Si hay una comunicación interventricular, lo más probable es que sea membranosa. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa separación de ambos, no tanto de aurículas como de ventrículos. Ahora vamos a revisar estos esquemas de Carson para hacer ya la integración. Entonces hacemos un corte coronal. Ahí tenemos el corazón primitivo.
Vemos que ya está plegado. Vemos ahí la almohadilla AB, por lo tanto los canales derecho e izquierdo, y vemos cómo ya está creciendo el septum primum. ¿De acuerdo? Seguimos acá. Desciende el septum primum, vean ahí está el spurium. Septum primum crece hacia la almohadilla AB. Ahora seguimos acá la secuencia. Cierra el ostium primum y empieza a formar, a hacer apoptosis para formar el ostium o foramen secundum. Ahora vámonos hacia acá. Ya está el ostium secundum. ¿Quién crece ahora? El septum secundum. Aquí ya se añadió el septum spurium. Ese septum secundum va creciendo cada vez más y ya incluye al foramen oval. Entonces la sangre en atrios debe pasar por el foramen oval, luego sube por el ostium secundum para llegar al atrio izquierdo. Ahora vamos con ventrículos. Vean que decíamos inicia, de hecho, bueno, septamiento, tabicación interventricular. Del ventrículo crece, ¿no? La porción muscular cada vez más. Y ven, ahí está el foramen interventricular que debe desaparecer, ¿no? Y crece hasta que ya se cierra. Porción membranosa. Contribuye la almohadilla atrioventricular. Sí, entonces crece cada vez más y ese pequeño hueco lo rellenaban las crestas troncoconales. Sí, entonces almohadilla AB más crestas troncoconales, porción membranosa. Crecimiento ventricular, porción muscular. Sí, entonces ya tenemos tanto tabicación de atrios como de ventrículos. Aquí vemos algunas imágenes de Arteaga que nos ponen microscopía electrónica. Vemos esta es una vista lateral, vemos atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. ¿Qué serían estas estructuras que están creciendo? Una dorsal y una ventral, las almohadillas endocárdicas, atrio ventriculares, ¿no? Si lo vemos de lado. Aquí ya lo vemos de frente. Aquí ya vemos incluso que están los atrios con sus canales derecho e izquierdo. Ahí vemos la almohadilla atrioventricular. Aquí vemos el crecimiento de la porción muscular de los ventrículos, el agujero interventricular. Sí, ahora vamos a explicar y aquí nuevamente, ¿no? Aquí está. Ahora vamos a explicar la última tabicación que corresponde a los tractos de salida. Entonces, decíamos previamente que para tabicar al corazón, pues había un tabique atrioventricular, un tabique interauricular, un tabique interventricular. ¿Cuál nos falta? El aórtico pulmonar. Vamos a explicar esa última parte, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una vista sagital. Y ahí vamos a retomar las almohadillas. Decíamos, estas almohadillas o cojinetes iban entre atrios y ventrículos, uno dorsal y uno ventral. Ya explicamos eso. Entre ventrículo y bulbus cordis, entre bulbus cordis y tronco arterioso. Estas últimas dos reciben apoyo de la cresta neural cardíaca, ¿no? Por PAX3. Entonces, estas de aquí las vamos a conocer en general, incluyendo la cresta neural, como crestas troncoconales. Vamos a explicar eso, ¿sí? Solo esta región, no a las atrioventriculares, solo esas dos. Entonces vamos hacia acá. Vamos a esta parte. Las almohadillas troncoconales, nuevamente, estas almohadillas están aquí claritas, las endocárdicas, ¿sí? Más la cresta neural cardíaca que migraba por PAX3, ambas nos forman las crestas troncoconales. O sea, la cresta troncoconal tiene endocardio más cresta neural cardíaca. Esas crestas troncoconales, el nombre lo dice. Hay unas a nivel del tronco arterioso y hay unas a nivel del cono. Me regreso a esta imagen. Hay unas a nivel del tronco arterioso y otras a nivel del cono. ¿De acuerdo? Entonces se divide en dos. Las del cono, sí, que están hacia abajo, se divide una que está a la izquierda, que se decía sinistra, siniestra, no es a la izquierda. Sinistro ventral es una que está a la izquierda y una que está a la derecha, dextrodorsal. ¿Sí? Entonces son las de abajo, las del cono. Vamos a ver esta imagen. Acuérdense que el tronco arterioso está aquí, es esta parte, está enfrente del corazón. Ahí está el tronco. Bueno, arriba es tronco, abajo es cono. ¿De acuerdo? Entonces, las del cono, hay una a la izquierda, vamos a ponerla acá. Ahí estaría en verde, esta es la que está, perdón, esta es la que está a la izquierda, sinistro ventral.
y una que está a la derecha, una dextro dorsal. Entonces, sinistro ventral, dextro dorsal. Sí, a la derecha y a la izquierda. Esas son las del cono. Las del tronco se van a dividir en dos, una superior y una inferior. Sí, entonces hay una superior y una inferior, esas crestas. Se dan cuenta, tienen continuidad. La cresta del cono sinistro ventral se va a unir con la inferior del tronco. La dextro dorsal del cono se une con la superior del tronco. ¿Sí? Entonces ahí tenemos sinistro ventral con inferior, forman una sola, dextro dorsal con superior, forman una sola. Se van a unir esas crestas. Y al unirse, van a empezar a girar, a tener un giro de 180 grados. Esto es de frente, vista coronal. Vista lateral, nuevamente. Estaría la aurícula, acá el ventrículo. Ahí tenemos una que está hacia atrás y a la derecha, dextrodorsal. Esa gira 180 grados, sube. ¿Con cuál se va a unir? Con la superior. ¿Sí? Una que está ventral y a la izquierda, sinistro ventral del cono. ¿No? Cono, tronco. Esta sube, ¿con cuál se va a unir? Con la inferior. ¿Sí? Entonces, esa va a ser las uniones que vamos a tener de esas crestas. Ahora, vamos a entenderlo un poco mejor. Aquí están unas imágenes de Carson. Aquí observamos, adelante está el tronco y se empiezan a formar las crestas. Abajo teníamos entonces, ¿sí? Voy a marcarlo con línea punteada para que se entienda. Teníamos una a la derecha, ¿sí? Una dextro dorsal y una a la izquierda, una sinistro ventral. Arriba pues teníamos superior e inferior. Recuerden que la dextro dorsal iba con la superior. ¿Sí? Entonces aquí había una superior y una inferior. Abajo es cono, arriba es tronco. Entonces se van a fusionar y vean cómo cuando suben giran, se tuercen 180 grados. ¿Sí? Entonces hacen este giro, una espiral. Las crestas troncoconales deben crecer en forma espiral. Eso es importante. Y eso va a hacer que salgan como torcidos los vasos. Ahora, observen esta imagen que nos plantea Moore. Ahí vemos las crestas. Abajo las del cono, arriba las del tronco, que se van a fusionar. Y luego, ¿qué van a hacer? Girar 180 grados. Van a hacer una espiralización. Van a girar en espiral. Eso provocará más adelante en el desarrollo que estén torcidos los vasos y se dan cuenta. Entonces vean, del ventrículo derecho, ¿quién sale? El tronco pulmonar, en que primero es anterior y luego se va hacia atrás porque giró. ¿Quién sale del ventrículo izquierdo? La aorta, primero está atrás, luego se va adelante. Entonces, fundamental este giro, ¿no? Esta espiral. Entonces, vean, gira 180 grados. ¿Sí? Entonces, una estructura queda adelante, otra queda atrás, a nivel del cono, y cuando llegamos al tronco ya se invirtió la disposición. ¿Sí? Tuvo ese giro de 180 grados. Entonces, las crestas troncoconales, que es endocardio más cresta neural, deben tener una espiralización. Si no giran en esos 180 grados, ¿qué va a pasar? Que del lado derecho va a salir la aorta y del lado izquierdo la pulmonar va a quedar al revés. Entonces la falta de espiralización nos da una cardiopatía que se conoce como transposición de los grandes vasos, una cardiopatía cianógena, que veremos más adelante. Sí, entonces la transposición de grandes vasos, falta de espiralización de las crestas tronco conales. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, esas crestas tienen endocardio y cresta neural. Algo importante es que la cresta neural, acá arriba se van a formar unas válvulas. ¿Sí? No se va a formar la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Aquí en este esquema, en este dibujo, les puse dónde contribuye la cresta neural cardíaca específicamente. La cresta neural cardíaca contribuye a las valvas derecha e izquierda, tanto de la aorta como de la pulmonar. ¿Sí? Entonces, si hay una alteración en la cresta neural, pues vamos a tener alteraciones tanto aórticas como pulmonares. Eso es importante considerarlo. Aquí vemos esta imagen de Carson, cómo
la cresta neural, ya a nivel del tronco arterioso, empieza a dividir, ¿no? Y ven, está en verde, nos empieza a separar, es el tabique aórtico pulmonar que giró en espiral y nos deja a la aorta con sus respectivas válvulas, derecha, izquierda, posterior, y a la pulmonar, derecha, izquierda, anterior. Entonces vemos las únicas valvas u hojas que no tienen cresta neural, la anterior en la pulmonar, la posterior en la aorta, ¿sí? Y aquí mencionar que en la aorta, en la cercanía, se empiezan a formar unas arterias por vasculogénesis, acuérdense, formación in situ, ¿no? Se forman aparte, por unión de angioblastos. Esas arterias que se están formando son las arterias coronarias, se forman por vasculogénesis. Nos dice Carson que estas se originan del proepicardio. Entonces, las coronarias, si vamos a ponerlo aquí, las coronarias se originan del proepicardio que ya mencionamos. Hay una derecha y hay una izquierda, pero se forman por separado por afuera del corazón. Luego van a migrar hacia las hojas derecha e izquierda, los senos de Valsalva, ¿no? Que se van a formar aquí. Es muy interesante porque en anatomía decimos que las arterias coronarias salen de la aorta, cuando vemos en embriología que es al revés, llegan a la aorta. En el caso de que no lleguen al sitio correcto, vamos a tener una desembocadura anómala de las arterias coronarias. Si tienen que llegar al derecho y al izquierdo, de forma normal, de las hojas aórticas, entonces de las coronarias. Y eso puede ser causa de una muerte súbita. Sí, por eso es importante en los estudios de imagen, un ultrasonido, por ejemplo, identificar, ¿no? Un ecocardiograma que lleguen al sitio correcto estas arterias. Sí, entonces ya tendríamos, ahora sí, la formación general del corazón en su porción interna. Vamos con lo último, que es la inervación y la formación del sistema de conducción. Entonces, la inervación del corazón, vamos a representarla aquí, es de tres tipos. Recordemos que el corazón, vamos a ponerlo así muy, que le dicen corazón de San Valentín, ahí está. Recordemos que el corazón tiene su propia función, es el sistema de conducción. Pero si hablamos de la parte externa, la regulación extrínseca son de tres tipos. Por un lado, vamos a tener la inervación simpática, ¿sí? Entonces, la inervación simpática, vamos a recordar que en la médula espinal, sí, estaría la médula espinal, en los segmentos toracolumbares, T1, L2, L3, están las neuronas simpáticas, ¿sí? Esas neuronas simpáticas van a formar ganglios aquí afuera, ¿sí? Entonces las cadenas de ganglios simpáticos van a estar a los lados, de hecho están a los lados de la columna vertebral. Entonces, esa es la inervación simpática toracolumbar. Los axones van a conectarse y van a formar el plexo cardíaco. Entonces, la inervación simpática es por el plexo cardíaco y liberan noradrenalina. Ya tenemos la inervación simpática. ¿Qué otra hay? La que hace lo contrario. Entonces, vamos a tener una inervación parasimpática. Esa inervación parasimpática, vamos a ponerlo aquí otro color, desciende con las fibras de un nervio que va a llegar al corazón y a más vísceras de tórax y abdomen. Entonces esas fibras vienen por aquí. La inervación parasimpática la da el vago y libera el nervio craneal 10 y libera acetilcolina, ¿no? Que es el neurotransmisor parasimpático. Y tenemos una tercera inervación, la inervación sensitiva. Si está es aferente, esta también es por el vago, entonces te va de regreso. ¿Sí? Entonces la inervación sensitiva. Sí, esas son las tres inervaciones entonces que va a tener el corazón. Y esto lo explicamos porque va a tener un diferente origen embrionario. Entonces vamos a ir explicando cada una. Uno, inervación simpática. Estas neuronas simpáticas, sistema nervioso periférico, se originan de las células de la cresta neural, específicamente la troncal. Si recordamos en la clase de cresta neural, las del tronco tienen la formación simpática por varios linajes. Ahí tenemos esta representación. Sería el linaje simpático adrenal, que recordemos de aquella clase, se forma por la migración ventral o migración ventromedial. Entonces, este va a formar las cadenas simpáticas.
¿Sí? Entonces, las neuronas simpáticas vienen de la cresta neural troncal y van a formar, bueno, ahí están las cadenas, vamos a formar el plexo cardíaco, ¿sí? Simpático. Ahí estaría la primera parte. Dos, inervación parasimpática. Decíamos que es por el nervio vago, pero la inervación parasimpática hay que especificar de dónde se origina. De la cresta neural, pero esta va a ser cardíaca. Recuerden que la cardíaca es parte de la circunfaringia. Entonces, la cresta neural cardíaca va a formar la porción parasimpática de los nervios vagos. Así que van a contribuir a la inervación del corazón, ¿no? Por acetilcolina. Entonces ya tenemos dos. Y bueno, recordando el corazón ahí tiene pegados sus ganglios parasimpáticos, ¿no? Relacionados con el vago. Estos vienen de la cresta neural cardíaca. Nuevamente, PAX3 para su migración. Finalmente, la inervación sensitiva. La inervación sensitiva viene de la región placodal, de las placodas, específicamente de la placoda nodosa. Este es un tema que se menciona poco, ¿no? Es tanto de cresta neural como de sistema nervioso. Carson dedica un tema específico a esto. Las placodas, acuérdense que son ectodermo, es un engrosamiento ectodérmico. Y Carson nos pone justo esta tabla, ¿no? Para hacernos la explicación. Recordemos que cuando se forma el tubo neural, la neurulación, tenemos ahí el ectodermo y abajo la notocorda. Recuerden que la notocorda libera nogina, cordina, folistatina. ¿Para inhibir a quién? A BMP. Aquí no hay. Y eso va a propiciar que se invagine formando el tubo neural, ¿no? Bueno, afuera, o sea, a los lados, hay niveles altos de BMP porque ahí no actúa la notocorda. Pero hay una región aquí en medio donde hay niveles intermedios de BMP, ¿sí? La frontera neural. Y recordamos clásicamente que eso nos forma la cresta neural. Sin embargo, hay que ser un poco más específicos. Cuando hay niveles intermedios de BMP, se forman dos estructuras, cresta neural y placodas. ¿Ok? Las placodas, o sea, aparte de la cresta neural, o sea, son ectodermo, las podemos dividir en tres. Anterior, que está más cefálico, trigeminal y posterior. De aquí, pues nada más recordar la placoda que nos interesa en este punto para el corazón, entra acá, dominio posterior, las placodas epibranquiales. Las placodas epibranquiales, nada más haciendo un pequeño recordatorio, nos forman, son tres. La primera placoda epibranquial forma el ganglio geniculado, que es el ganglio parasimpático del facial, es de neuroanatomía. La segunda placoda epibranquial forma el ganglio petroso, que corresponde al del glosofaringio. Y la tercera placoda epibranquial, que es la que nos interesa, forma el ganglio nodoso o ganglio inferior del vago. Entonces, siendo pues ya más específicos, la inervación se origina de la tercera placoda epibranquial, o sea, es ectodermo para fin de cuentas, ¿no? Que es la placoda nodosa. Y esta va a contribuir a la formación de las fibras sensitivas. Aquí tenemos ya un resumen que nos pone Carson con la inervación respectiva, ¿no? Extrínseca del corazón. Por un lado, decíamos, el ganglio nodoso, inferior del vago, la coda nodosa, forma las fibras sensitivas. También tenemos la cresta neural, la cardíaca, pues la porción parasimpática, ¿no? Del vago, de los ganglios parasimpáticos. Y la cresta troncal nos va a formar las neuronas simpáticas. Entonces ya tenemos la inervación completa del corazón. Y el último tema, que ya de hecho es como muy sencillo, muy breve, es cómo se forma el sistema de conducción. Un breve repaso anatómico general. El sistema de conducción inicia con el marcapasos, que es el nodo sinusal o sinoauricular. Nos damos cuenta, desemboca o está en la desembocadura de la vena cava superior. De ahí transmite el impulso vía haces internodales al nodo atrioventricular. De ahí pasa por el haz de His, que es el haz auriculoventricular, sus ramas derecha e izquierda, y finalmente las fibras subendocárdicas de Purkinje. ¿De acuerdo? Es muy general, eso nos ayuda a entender
Es cómo se forma. El sistema de conducción, entonces, se han hecho estudios moleculares. Vamos a poner aquí un esquemita. Vamos a regresarnos al embrión bilaminar, apenas trilaminar, que está formando la gastrulación. Y recordemos que teníamos dos campos cardiogénicos en la herradura. El más ventral o anterior que se formó era el campo cardiogénico primario, ¿sí? Recordemos que forma el campo cardiogénico primario. Forma las aurículas por exposición a ácido retinoico y forma el ventrículo izquierdo. Tenemos un campo cardiogénico secundario, ¿no? Que decimos que era mesodermo paraxial, ¿no? Y contribuye al ventrículo derecho, a los tractos de salida, al proepicardio. Bueno, estudios moleculares, lo menciona Carson, han determinado que las células que formarán el sistema de conducción, los nodos, las de His, las fibras de Purkinje, se forman en situación igual, mesodermo lateral esplácnico, pero posterior al campo cardiogénico, tanto primario como secundario. Si es una zona posterior y es mesodermo lateral esplácnico, esas células contribuirán a formar el sistema de conducción. Una vez que se empiecen a diferenciar, a formarse este sistema de conducción, van a requerir de la expresión de TBX3. TBX3 impide la diferenciación. ¿A qué se refiere? A que esas células originales se mantengan como células de conducción, o sea, que sean rápidas, que transmitan el impulso, que no se vayan a transformar en miocardiocitos normales, porque ya no funcionaría, no habría arritmias. Sí, entonces TBX3 impide la diferenciación, que las células del sistema de conducción se transformen, que se mantengan así. Eso es importante. Y también, pues nada, nos hacen referencia a un factor. La parte caudal, la formación de las fibras de Purkinje, requiere de una expresión activa de endotelina 1 por parte del endocardio y también de neuregulina o neuroregulina. ¿Sí? Entonces, estos factores serán importantes para que las fibras de Purkinje puedan ejercer su función de forma adecuada. Y nada más mencionar, este sistema de conducción tiende a acumular durante el desarrollo glucógeno. Esto será importante incluso para el estudio del sistema de conducción en histología. Sí, entonces ya tendríamos la formación completa del corazón. En la siguiente clase vamos a hablar ya de las cardiopatías congénitas. Entonces con esto terminaríamos el tema.